yo lo que quería hacer hoy, bueno, y agradecer sobre todo también, chicas, a las que quisieron participar, y a Susi y a Normi por motorizarlo, por mandar WhatsApps, por las que coordinaron sus agendas, por nada, por estar ahí, por ponerse a pensar también cómo facilitar este espacio, ¿no? Que es un espacio político también. Yo creo que tenemos que también entender los encuentros como espacios de la política, y a este espacio, ¿no?, de diálogo como un espacio de la política y de la política cultural también, que como decían las chicas, no solo se hace desde los estados, sino que nosotras como cultureras lo hacemos desde nuestros entornos. Entonces, yo lo que para tratar de cumplir con el tiempo, voy a trabajar con una presentación que para mí es como un disparador de cosas que venimos desde hace tiempo trabajando con la red. Por un lado, puedo decir como politóloga que me encanta investigar, que bueno, que leo todo, que soy fanática de estar actualizada, bueno, pero por otro lado me gusta mucho estar en el hacer. Creo que como la gran parte de acá no concebimos, ¿no? Esos, como diría Marta, también esos haceres líquidos en la gestión cultural. Entonces, cuando empezamos a ver en este proceso de hace ya 10 años la necesidad de empezar a juntarnos las mujeres, precisamente tenía que ver con incidir, con visibilizarnos, con reconocernos, y de alguna manera también empezar a instalar nuevos temas en la agenda. ¿Sí? No solo nuevos temas, sino también nuevos modos de hacer en la gestión cultural. Entonces, a mí me parece como esto un punto de partida, ¿sí?, de reconocer un hecho que es inadmisible, ¿no? De que aún hoy eh, gran parte de la población de la humanidad siga siendo invisibilizada, discriminada, silenciada, excluida, ¿sí?, y violentada. Sí, que se siga haciendo, como diría Rita Segato, un botín de guerra, el botín de guerra, aún hoy. ¿Sí? Y cuando hablamos incluso también de esa posibilidad de pintar nuestros universos, o sea, digo, las propias narrativas, incluso nosotros para pensarlo desde las programaciones culturales, desde las instituciones culturales, ¿sí?, y desde nuestros entornos, insisto. Después el otro punto sobre el que me interesaba, no sé, de alguna manera movilizar el diálogo, tenía que ver esto, ¿no?, con modelos de gestión cultural sostenibles, tanto ahora que hablamos de los objetivos del desarrollo sostenible, y entender que no puede haber sostenibilidad si no hay respeto por la vida y por los cuerpos que la sostienen. Acá algunos de los temas que venimos trabajando con la red, yo traté de sistematizar, que son preocupaciones, ¿sí? En algún momento nos consultaron por ahí ante la posibilidad de generar un nuevo campus. Entonces, bueno, me puse a pensar cuáles eran nuestras preocupaciones o qué veníamos trabajando justamente en este encuentro que estamos proponiendo. El 10º se llama Intersecciones, y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con no solo reconocernos diversas, sino que tenemos que tratar de tender esos tejidos y trabajar e incluir, ¿sí?, ser integradoras con todas esas interseccionalidades de raza, ¿sí?, de posiciones sociales, de privilegios, ¿sí?, de capacidades o discapacidades y cuáles son, ¿sí?, de, como decía Susi, de periferias, de poblaciones vulneradas, y empezar a hacer esos cruces en pos de precisamente cambiar un paradigma cultural violento. Por eso otra de las preocupaciones que directamente relacionada con la violencia de género también es la cultura de paz, y también es, como decía Marta, poner la vida en el centro. Y también es empezar a hablar de relaciones
fundamentales como son la salud y la cultura, que si no fuese por la pandemia, ¿sí?, no hubiéramos empezado a pensar en la importancia que tenía ese binomio. Y que la cultura como sistema no puede estar disociada. No puede estar disociada, y por eso también nos planteamos cuestiones como la crisis humanitaria, que tiene absolutamente que ver con poner la vida en el centro. Con una cultura viva, ¿sí?, con una cultura viva que también está plagada de personas migrantes, ¿sí?, de diásporas, de éxodos. Y hablamos y de una justicia, ¿sí?, de una justicia que también ha de ser climática, y de unas comunidades que están defendiendo la naturaleza, porque realmente se entienden parte de ella. Otra cosa de la que nos hemos disociado, ¿no? Y creo que para esto las políticas culturales son fundamentales para reconciliarnos con un paradigma cultural que priorice la vida en la tierra. Bueno, y prácticamente con el último tema con respecto a la cultura digital, ¿sí?, que por ahí lo veníamos viendo, pero vimos también que en términos de estos 2 años de pandemia, existía esa brecha digital que dejó y deja aún a mucha gente afuera. Sobre todo, y volviendo al tema de las mujeres, lo sabemos muchísimo con el tema de las compañeras que trabajan en territorios rurales, ¿sí? No solo por las conexiones, sino por la posibilidad incluso de generar sus propias narrativas, ¿sí?, de podernos contar, de que esas historias puedan ser oídas. Nosotros partíamos de esto, ¿no?, de que reflexionar sobre la situación de las mujeres tiene que ver con reconocer que nuestros derechos culturales han sido violentados. A ver, o se han desarrollado en marcos, ¿sí?, de contextos violentos y desiguales. Que sí, que la única manera de garantizar la equidad va a ser poder empezar a entender que las mujeres tenemos que participar, ¿sí?, como hacedoras, como productoras en la vida cultural, en equidad de derechos, ¿no? Que se valore nuestro trabajo cultural, porque eso también va a tener que ver con la autonomía, como hablaba recién Elvira, la compañera, ¿no? Me quiero imaginar cómo habrá incidido, y no llego a imaginarme cómo habrá incidido ese trabajo de las 900 mujeres tejedoras, de la posibilidad de tener esa tienda, ¿sí?, en la autonomía de esas mujeres, ¿sí?, en la importancia, ¿no?, de esos discursos, y que tengan la misma posibilidad de llegar. Pero que para eso tenemos que desarrollar estrategias que tienen que ser creativas, sensibles, sobre todo, vinculares, ¿sí?, que se comprometan con la lucha por la equidad desde nuestras situaciones particulares, pero que son temas y situaciones que nos interpelan como comunidad de mujeres. Esto que nos hemos propuesto, incidir desde nuestros entornos, para que en las políticas públicas se empiecen a apropiar de estos temas, para que podamos contar con esa igualdad de oportunidades, para que nuestros derechos se ejerzan, ¿sí? Pero sobre todo, sí, como ahora lo planteaba Clara Mónica, lo planteaba Marta, sí, pasar de objeto de representación a sujeto de representación, a ser parte de esa representación, generando debates, reflexiones, ¿sí?, proyectos, herramientas, como hablaba Marta, del todo el ecosistema cultural y sus instituciones, ¿no? Poder generar herramientas para trabajar en pos de un cambio de ese paradigma violento que nos afecta a nivel macro con una guerra, hoy la que está en las noticias, y a nivel micro cada día, ¿sí?, en nuestros entornos, en nuestras vivencias o en los números, como marcaba Norma, en los feminicidios, ¿no?, de la comunidad a la que pertenecemos, incluso.
pero ¿cómo podemos transformar esto en una nueva política que no sea solucionar una guerra con más guerra, sino que sea una política que se base en el cultivo de vínculos pacíficos, de vínculos armónicos, de lazos sociales solidarios, ¿sí? En una convivencia y en un diálogo como estrategia, en el diálogo como estrategia, ¿sí? Y como dice Susi, en los afectos, en nuestra cotidianidad, generizada, ¿sí? En una cotidianidad también que muchas veces no les permite a los hombres expresar esos afectos. Pero bueno, esto, como nos decía Elvira recién, tiene que ver absolutamente con el aprendizaje del cuidado, ¿sí? Me encantó lo que dijo del cuidado máximo, ¿sí? Del cuidado máximo a todos los seres de la Tierra. Pareció fundamental. Y eso tiene que ver con la empatía, con la dignidad, con reconocer diferencias, capacidades y asumir no solo nuevas estructuras, sino nuevas representaciones sociales. Eso tiene que ver con ese cambio de imaginario del que nos hablaba Marta. Acá rápidamente como contarles cosas que hemos hecho o algunas buenas prácticas, pequeñas prácticas desde la red, ¿no? Con todo esto que decimos para que no sean solo palabras, por ejemplo, campañas que hemos con el tema de violencia de género, Susi, participaste, por ejemplo, en La Nana, que fue buenísimo, empezar a que nuestras instituciones culturales, ¿sí?, se posicionen contra la violencia de género, incluso convirtiéndose en un lugar de acogida, porque la cultura también es eso, es la recepción, es la escucha, ¿sí? Y la cultura trabaja en esos cambios de comportamientos, como nos decía Normi. Eh, bueno, después, por ejemplo, esto mismo, ¿no? Cuando Marta hablaba de la memoria colectiva, apelar a esa memoria colectiva y a la memoria ancestral, a otros modos de vida. Por eso me parece fundamental y buenísimo, les agradezco también a que hayan invitado a Elvira, ¿sí? Para empezar a reaprender, a escuchar, incluso de estos procesos colectivos de gestión, procesos de gestión colectivos, metodologías más orgánicas, ¿sí? Mucho más orgánicas. Por otro lado, también conocer qué es lo que hacemos, porque eso también va a tener que ver, como hablábamos, de la autonomía de las mujeres, el empoderamiento económico, y para eso tenemos que conocer qué productos culturales desarrollamos, ¿sí? Qué servicios ofrecemos, que esos bienes empiecen a circular, nuestras producciones, por eso es importantísimo poder mapearnos, ¿sí? Después incidir, Susi lo sabe porque estuvimos ahí en México para Agenda 21 de la Cultura, en Buenos Aires, así sea cabildeando, como dicen en México, ¿no? O pasilleando, estando ahí, conversando acerca de esto, para que se empiecen a tomar estos temas en el ámbito cultural o en algún seminario, como, o en los encuentros de gestores que hacía Norma, ¿no? Que hace Norma, marcando presencia ahí, cuando cada vez que había una oportunidad, estos 10 encuentros han sido así, involucrando a la administración pública o a las universidades, desde pequeñas localidades, como decíamos ayer, hasta ministerios, ¿no? O hasta en la cumbre de IFACA, empezar a trabajar temas de género, el rol de las mujeres en el sector cultural, la visibilización de las mujeres. ¿Sí? O sea, no solo empezar a hablar de la situación de las mujeres en el mundo, ¿sí? Y atravesadas a ver, por miles de circunstancias que obedecen a un sistema, sino también cómo eso se reflejaba de alguna u otra manera dentro del campo de trabajo nuestro o el campo de nuestras pasiones, que es la cultura. Eso decíamos, como ya les decía anteriormente, es generando escenarios, porque también el encuentro es un escenario, promoviendo y facilitando esos espacios de escenarios que sean realmente equitativos, más justos, ¿sí?
para transformar lo que está sucediendo ahora, ya más de 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde si bien figuran el derecho a participar en la vida cultural y dice que es de todas y todos, hay una gran parte de esa población que continúa excluida. Bueno, acá más o menos llegar a lo que decíamos, ¿no? De esta voluntad de la que no desistimos ante cualquier circunstancia, que es la voluntad del encuentro, ¿sí? Para, no solo para producir reflexión, sino también como trabajar en esta nuestra deconstrucción, porque también somos parte de este paradigma. Ya son 10 los encuentros, ahí había como un registro de los distintos lugares en los que trabajamos con mujeres de la localidad, encontrándonos desde distintos territorios, desde la virtualidad, en la virtualidad, con el apoyo, como digo, de programas iberoamericanos, con nuestro apoyo, porque sin la propia autogestión, cada uno de estos encuentros hubiera sido imposible, ¿no? No quiero detenerme más porque un poco ya hemos hablado de todo esto, ¿no? De que tenemos la posibilidad de cambiar las cosas precisamente porque la cultura no es estática, ¿sí? Porque sabemos que estando activas y activando, las cosas se mueven, ¿sí? El cambio se da en movimiento, solo el movimiento produce cambio. Por eso seguimos activas, por eso decimos que no pare. Pero también sabemos esto, que tenemos que desde nuestros espacios, y eso es una convicción, ¿no? Desde nuestros espacios, desde nuestras acciones, desde la praxis, es que empezar a trabajar por políticas culturales más sensibles. Como decimos, generando nuevos contenidos, nuevas conversaciones, ¿sí? Donde haya tensiones, donde resuenen cosas. No es una situación cómoda, no va a ser cómoda, ¿sí? Porque ningún cambio se da en una situación de confort. Pero sí que tenemos una misión importante aquí ahora, con este tiempo histórico que nos toca vivir como mujeres, y es trabajar por una cultura de paz, es trabajar para reducir, sobre todo para acabar con la violencia contra las mujeres, contra las niñas, contra todos me podrían decir, sí, absolutamente contra todos, ¿no? Por el cuidado máximo, como dice Elvira, sí, pero sabemos en los hechos que es a las niñas y a las mujeres la población a la que se está descartando. Y esto nos involucra a todos, a todas. Sabemos que los cambios en las prácticas culturales son lentos, ¿sí? Que implican compromiso desde incluso los medios de comunicación, ¿sí? Que requiere un esfuerzo constante, una voluntad política sobre todo. Pero que tenemos que persistir, ¿sí? Persistir, 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 con sensibilidad, en resiliencia. Hola, sí, ¿Sí? quería saber si no me había congelado. Estás ahí, Loreto. Creo que decíamos esto, ¿no? Vos también como pedagoga, como trabajadora social, ¿no? La posibilidad de crear nuevas pedagogías desde la sensibilidad, sí, sobre todo en condiciones de igualdad. Y esto tiene que involucrar, tiene que interconectarnos, ¿sí? Tiene que involucrar, como decía Clara Mónica, en ese sistema, al sector privado, al sector público, a las universidades. Pero yo siempre apelo al compromiso de nosotras como comunidad de mujeres, ¿no?
como protagonistas de nuestro destino, de nuestro desarrollo, ¿sí? Y volver a enfocar en algo que, a ver, de alguna manera es la savia de la cultura, que es la imaginación. Por eso, como Marta decía, apelar al, a nuevos imaginarios, a la creación de nuevos imaginarios. ¿Sí? Sobre todo, como decimos, por las humanidades por venires, ¿sí?